Muy buenas y bienvenidos a una clase del curso intensivo Mira Asturias. Mi nombre es Jonathan Calavia y en esta clase vamos a ver la curva de disociación de la hemoglobina y los diferentes factores que van a producir que ésta se desplace hacia la izquierda y hacia la derecha. Por tanto, vamos a ver una serie de conceptos repetir, de ahí la rentabilidad de la clase, aunque posteriormente en neumología la veréis más en profundidad. Así que empezamos. Lo primero de todo, la hemoglobina es una proteína tetramérica, por tanto va a estar formada por 4 grupos hemo y por 4 cadenas de globina. Y como vemos aquí en esta imagen, las cadenas de globina son iguales 2 a 2. Un concepto que nos han preguntado en algún examen MIR y por tanto quiero que recordéis es cómo se degrada la hemoglobina. La hemoglobina ya hemos dicho que está formada por globina y por grupos hemo. De tal forma que la globina se va a degradar en aminoácidos y el grupo hemo importante se degrada en hierro y en protoporfirina 9. Como muy bien sabéis, la función de la hemoglobina fundamental es el de transporte de gases, sobre todo oxígeno y CO2. Y a tener en cuenta es que una molécula de hemoglobina es capaz de transportar hasta 4 moléculas de oxígeno. Y para entrar ya en materia, quiero que nos fijemos muy bien en este punto, porque el porcentaje de saturación de la hemoglobina va a depender de la presión parcial de oxígeno, de tal forma que si nosotros lo representamos visualmente vamos a obtener, como ahora veremos, la curva sigmoidea. Y esto es lo que se denomina la curva de disociación de la hemoglobina. Y lo vamos a entender mejor en este dibujo. Imaginemos que nosotros tenemos una presión parcial de 60 miligramos de mercurio. Esta presión parcial de 60 miligramos de mercurio nos va a proporcionar una saturación de la hemoglobina por el oxígeno del 90%. Y es esto lo que quiero que nos quede claro y estos dos datos numéricos los que recordemos. Ante una presión parcial de 60 miligramos de mercurio tenemos un porcentaje de saturación de la hemoglobina por el oxígeno del 90%. Y si nos fijamos en esta gráfica, aunque aumentemos más los niveles de presión parcial de oxígeno, prácticamente no va a aumentar tanto la saturación de la hemoglobina. Mientras que si disminuimos por debajo la presión parcial de oxígeno, por debajo de 60, vemos que sí disminuye rápidamente el porcentaje de saturación de la hemoglobina. Por tanto, concepto que quiero que recordemos, presión parcial de oxígeno de 60 igual al 90% de saturación de la hemoglobina. Y aquí se ve muy bien esta curva sigmoide y por tanto la curva de disociación de la hemoglobina. Y ahora, para entender los factores que van a desplazar la curva hacia un lado y otro, quiero que pensemos en un tejido metabólicamente activo. ¿Qué pasa en este tipo de tejidos? Va a haber una elevada producción de protones, de CO2, también va a haber aumento de la temperatura, incluso aumento de algún factor como es el 2,3-difosfoglicerato. De tal forma que todos esos factores lo que van a hacer es que disminuya la afinidad del oxígeno por la hemoglobina, para que este oxígeno se pueda separar de esta hemoglobina y pueda ser utilizada por este tejido metabólicamente activo. Y esto es lo que se denomina efecto Bohr y es esto lo que produce que la curva se desplace hacia la derecha. Por tanto, desplazamiento de la curva de disociación de la hemoglobina hacia la derecha es igual que una disminución de la hemoglobina por el oxígeno. Y aquí lo vemos muy bien, si tenemos un tejido metabólicamente activo, es decir, aumento de 2,3-difosfoglicerato, aumento de temperatura, aumento de protones o acidosis, que es lo mismo, y aumento de CO2, vemos que se desplaza la curva hacia la derecha. ¿Y esto qué repercusión tiene? Pues lo vamos a entender muy bien. Ante una determinada presión parcial de oxígeno, tenemos que la hemoglobina está, en este caso, saturada un 50%. Pues muy bien, si la curva se desplaza hacia la derecha, ante la misma cantidad de presión parcial de oxígeno, vemos que la hemoglobina está muchísimo menos saturada. Y esto tiene consecuencia porque se pierde la afinidad del oxígeno por la hemoglobina y el oxígeno se suelta. Y todo lo contrario ocurre en tejidos donde hay muchísimo oxígeno, por ejemplo en los pulmones. En los pulmones hay mucho oxígeno y por tanto habrá menos CO2, menos protones, por tanto alcalosis y menor temperatura. Esto favorece que se una el oxígeno a la hemoglobina, por tanto aumenta la afinidad del oxígeno por la hemoglobina y esto es lo que se llama efecto Haldane, que es lo mismo que el desplazamiento de la curva hacia la izquierda. Y de nuevo lo entendemos con esta gráfica. Si tenemos una serie de sustancias, es decir, disminución del 2,3-difosfoglicerato, disminución de la temperatura, disminución de protones o alcalosis, que es lo mismo, se produce un desplazamiento de la curva hacia la izquierda, de tal forma que ante la misma presión parcial de oxígeno, la saturación de la hemoglobina
está igual o aumenta, es decir, está aumentada la afinidad del oxígeno por la hemoglobina. Y estos son los conceptos REPEMIR y quiero que recalquemos de nuevo sobre ellos. ¿Cuáles de los siguientes factores desplazan la cúpula hacia la derecha? Es decir, ¿cuáles disminuyen la afinidad del oxígeno por la hemoglobina? Acidosis, aumento de protones, aumento de CO2, aumento de temperatura y aumento del 2,3-difosfoglicerato. Por contra, ¿qué factores desplazan la cúpula hacia la izquierda y por lo tanto aumenta la afinidad por el oxígeno? La alcalosis o disminución de protones, disminución de CO2, disminución de temperatura, disminución de 2,3-difosfoglicerato y ojo, porque el monóxido de carbono también, porque lo que hace es secuestrar a la hemoglobina e impide que el oxígeno se pueda separar de esta. Por tanto, el monóxido de carbono desplaza a la izquierda la curva y el CO2 desplaza la curva hacia la derecha, que no nos pillen con esto. Por tanto, concepto REPEMIR, el aumento del 2,3-difosfoglicerato, de temperatura, de CO2 y de protones o acidosis desplazan la curva hacia la derecha. ¿Y cómo lo preguntan en el MIR? Nos dicen en esta pregunta, en cuál de las siguientes situaciones la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno está aumentada, es decir, cuál de los siguientes factores desplaza la curva hacia la izquierda. Recordamos que acidosis, hipertermia y aumento del 2,3-difosfoglicerato la van a desplazar hacia la derecha, por lo tanto la alcalosis es la que la desplaza hacia la izquierda. Y aquí tenemos el concepto que antes he remarcado y que nos han preguntado una vez, y es cómo se desdobla la hemoglobina. Recordar que la hemoglobina se cataboliza en globina, que a su vez puede dar aminoácidos, y el grupo hemo que pasa a hierro y protoporfirina. Y por último nos dicen cuál de los siguientes factores desvía la curva hacia la derecha. Empezamos, la alcalosis, no, sería la acidosis, por tanto incorrecta. Segunda respuesta, hipofosfatemia, no sabemos, no pasa nada, seguimos leyendo. Disminución del 2,3-difosfoglicerato, sería aumento. Tercera respuesta, hipotermia, sería la hipertermia. Vamos a la quinta respuesta, alcalosis, no, sería la acidosis. Por tanto, la respuesta correcta es la 4. La acidosis, la hipercapnia, el aumento de temperatura y el aumento de 2,3-difosfoglicerato produce un desplazamiento de la curva hacia la derecha. Esto ha sido todo, muchísimas gracias, espero que os haya servido y un saludo muy fuerte.